Queridos amigues, amigas, amigos, bienvenidos a este muy especial episodio de Knockout, donde hablaremos de parafilias. Y por eso tenemos a dos invitados muy especiales, a Gabriela Rodríguez, antropóloga de la sexualidad, egresada de la Gran Escuela Nacional de Antropología e Historia. Mandamos muchos saludos a esta querida escuela, pero actual es secretaria general del Consejo Nacional de la Población, del CONAPO, que ha jugado un papel esencial en las últimas décadas en la política pública. Muchísimas gracias. ¿Qué se siente dejar esos espacios para subirte a un ring? Pues me gusta mucho este ambiente así amigable y suavecito, ¿no? Y creo que el tema del Consejo Nacional de Población luego no llega a población juvenil, entonces por eso es importante que estos temas formales, institucionales, que no le quitan ninguna seriedad a mi institución, poderlo hablar de manera directa y a las jóvenes y que sepan que hay instituciones, ¿no? No tan suavecito, Gabriela, permíteme decirlo, porque tienes enfrente a un adversario de miedo, que es el psicólogo... Mi izquierda es buena, Iván Huerta, que él forma parte del equipo de los Centros de Integración Juvenil, CIJs. Así es. Que son uno de los grupos de vanguardia en este país desde los años 70 ya, ¿no? En atención a la juventud. Así es, en la salud mental de la juventud y en general. Exactamente. Salud mental subrayado. Ahora vamos a ver por qué. Subrayado, así es. Y bueno, la experimentadísima actriz y coach en esta circunstancia, Blanca Salces, que está respaldando a Gabriela con toda fuerza. Y enfrente tenemos a la no menos experimentada Susana Molina Medina, oveja negra, famosísima oveja negra de Ciudad Juárez, creadora de los batallones femeninos. Y les recordamos que son encuentros muy intensos en esta ocasión. Son 3 rounds, cada uno inicia con una pregunta. Son preguntas difíciles y no gana quien dé la respuesta correcta, sino quien dé la mejor respuesta. ¿Listos? Listos. Suena la campana. La palabra parafilia vino a reemplazar en el Manual de Diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales, vino a reemplazar un término anterior. ¿Cuál era ese término? Rarito. Probablemente desviación sexual, ¿no? Un término freudiano. ¿Qué es desviación, no? Porque, bueno... Los desviados. Freud. Los que se salen... En la época victoriana, principios del siglo XX, ¿no? Entonces, es lo que era expresiones del demonio en el siglo XIX, ¿no? Al tomarlo la ciencia sexual, lo toma como desviación sexual, que es la gran crítica que hace Michel Foucault a ese concepto, ¿no? Y entonces, los sexólogos, para mí los sexólogos son los que hacen terapia sexual, por eso no me identifico ahí, le llaman, John Money creo que es el que llamó parafilias. Me parece que la palabra parafilia patologiza. Viene de un término, como bien decía la maestra, que se tomaba como una desviación. Entonces yo lo llamaría actualmente más como expresiones del deseo. Expresiones del deseo que todos tenemos como parte de una diversidad sexual. Y eso le quita este dejo como de te voy a medicar, porque no estás haciendo ni deseando lo que yo, sociedad, te dicto que debes desear, ¿no? De la heteronorma, que te debe gustar las mujeres, si eres hombre, y viceversa. Entonces, más que desviaciones, son caminos y posibilidades distintas de desear. Y qué bueno que se discutan estos temas, que se hablen, porque muy pocas veces se da espacio a estos temas. Pero sí sería muy importante tomar este camino, el de la diversidad y de expresiones distintas del deseo, para alejarnos un poco de la visión patologizante. Estamos en las 3D. Dignidad, deseo, diversidad. Pero, yo pensé que en las 3D, yo dije, ¡ay! Eso suena muy bien. pero digamos que a nivel, digamos,
tierra o terreno, en los grupos, digamos, trabajando con los jóvenes, ¿cómo se vive esto? ¿Cómo se vive esta afirmación del deseo, de la diversidad? Pues mira, se vive a través de diferentes prácticas sexuales, ¿no? Ellos ya no lo están viendo desde estos términos de que la sociedad me marca esto, tengo que irme por este camino. Actualmente tú sabes que está en deconstrucción el género, por ejemplo, ¿no? El género ya como entidad, como constructo que debo de apegarme también se está cayendo. Y también se está abriendo la posibilidad de explorar qué me gusta, a quién quiero amar. Me voy a enamorar de la persona más que del género, ¿no? Y entonces ahí entra un terreno de posibilidades distintas como personas hay en el mundo, porque nos salimos de la regla y de la norma. Ya. Estamos en el terreno de la posibilidad. Exacto. Sí, de la posibilidad y infinitas. la dignidad. Amplio. ¿Estás de acuerdo con esto? Absolutamente, muy. Bueno, sí. Me apena mucho no contradecirte en esto. Pues, siendo que hay pena, yo también me siento apenado entonces, ¿no? De declarar un empate glorioso, ¿no? Vamos a decir que es un doble triunfo y que es un triunfo de muchas décadas de movimientos, de movilizaciones. No es un regalo que nos dé nadie, sino es una conquista, es un derecho que se ha construido. El siglo XXI es un cambio a quienes vivimos más del otro siglo. Este siglo es un parteaguas en el que yo estoy sorprendida de la velocidad, del cambio cultural, de la velocidad, sobre todo, el ritmo de cambio cultural de la nueva generación. Y hablo de la que nació en este siglo, ¿eh? Exacto. Y ya que hablas de siglos, eso nos remonta a nuestra pregunta inicial. Y efectivamente, el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales, en 1987, decidió reemplazar la palabra perversión sexual por parafilia. Eso fue en la tercera edición del manual, revisada. 1987 nos parece tan lejano ya, y sin embargo, fue ayer. Pero además, perversión como algo mal visto. Perversión como justo eso. Si lo llevamos a una identidad, eres un perverso por no desear lo que todos deseamos. Totalmente. Así termina nuestro primer round, con un empate unísono, donde se juntan los deseos, las diversidades, los derechos, las dignidades. Muchísimas gracias. Primer round. No se vayan. 2 rounds más para ahondar todos estos temas. Suena la campana. Este es el segundo round de este episodio de Knockout dedicado a parafilias. La pregunta es, ¿cuántos trastornos parafílicos existen según el Manual de Diagnóstico y Estadísticas de la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos? Todo lo que no sea misionero. Ándale, muy bien. Para empezar, habría que salirnos nuevamente de la palabra trastornos. Seguramente tiene muchos la Asociación Psiquiátrica Americana, pero habría que decir, justo para despatologizar, que remontarnos a lo que hablamos en el primer round. Entonces, te das cuenta cómo justo seguimos hablando desde un marco médico que intenta decir cómo hay una norma a la que todos nos debemos de apegar, y seguramente son muchos en la clasificación, pero que habría que decir nuevamente que hay deseos como personas, sabemos. Si aquí preguntamos qué nos gusta, podríamos estar catalogados en esa clasificación, ¿no? Entonces, más bien... O en todas. O en todas, o en varias a la vez, ¿no? Entonces, la sexualidad debe de hablarse desde un terreno más libre, con más apertura, ¿no? Desde mi marco de quién me formó y quién soy, yo desearé algo en específico. Y ojalá yo pueda tener esa libertad para ir sobre ello. Iván, una pregunta. En tu visión y en tu práctica, ¿dónde hay un límite al deseo? Ok, muy buena pregunta. Se habla de que cuando te está causando ya un problema a ti o a un tercero, es decir, estás pasando quizás cierto límite, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar
en el metro. Vamos a poner un ejemplo que todos conocemos. Y hay alguien que se abre, ya sabes, esta escena de la gabardina y hay unas menores de edad ahí y viene desnudo, ¿no? Que es un ejemplo de exhibicionismo. Entonces, quizás ahí ya estás cruzando una línea que va más allá de tu deseo, porque no estás con el consentimiento de quien tienes enfrente. Cuando hay dos personas que en consentimiento exploran su sexualidad, adelante, ¿no? O sea, como Benito Juárez, respeto al derecho ajeno. El deseo al derecho. El respeto al deseo ajeno es la paz, ¿no? Gabriela, ¿tú cómo verías? Me parece muy bien aquí mi contendiente hablar de cómo la sexualidad ha estado atrapada en un lenguaje biomédico, ¿no? Superar la visión biomédica es lo que ha costado mucho. Y voy a usar una frase que me gusta mucho de Octavio Paz, que escribió mucho en sus ensayos de sexualidad. Nada es más natural que el deseo, nada es menos natural que la forma de satisfacerlo y expresarlo. Es clave, es un tema cultural, ¿no? La sexualidad es un tema cultural. Lo único, sin negar el impulso sexual biológico, ¿cómo lo expresas? ¿Cómo lo sacas? Según la cultura en que estás, ¿no? Por eso es tan distinta la expresión, ¿no?, de la sexualidad en tus momentos históricos. O sea, antes regulaban en la Edad Media, ¿no?, la Iglesia, Occidente, estamos hablando de Occidente porque el otro mundo es otro, y con la modernización pasó a gobernar el Estado. Es Foucault, ¿no? El Estado es el que te dice, ¿se acepta el matrimonio o no se acepta el matrimonio igualitario? Exacto. Un tema del siglo XXI. Nunca había habido matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Nunca. Práctica siempre ha habido, por supuesto. Deseo siempre ha habido, ¿no? Como hijos fuera del matrimonio, como divorcio, como separación. Nunca había habido... Tuvo que llegar al siglo XXI. O sea, Dinamarca tenía sociedades de convivencia, algo en el 89. Hasta el siglo XXI empieza a reconocerse esa figura de matrimonio en personas del mismo sexo, ¿no? Imagínate, esto es... La cultura te prohibía estar en un modelo de familia, de una relación de parentesco, como es la familia. ¿Tú dirías, Gabriela, que el tema salió del lenguaje y del ámbito médico y clínico? No, todavía no está. Está intentando salir. ¿Quiere salir? ¿No? Para ingresar Estaba a un... muy atrapada en el modelo biomédico. Y el modelo biomédico, ¿no?, no te permite explicar las relaciones de poder. Esto es un tema político, ¿no? Exacto. No te permite explicar eso. Te quedas en situaciones individuales, patologías, ¿no? Aquí hay una relación de poder, de imponer una forma de salir, ¿no? Donde se impone una forma y un sexo por encima del otro, ¿no? Los hombres están sobre las mujeres y la única forma de expresión es la heterosexual. Entonces esas son relaciones de poder, porque ¿quién decide? Entonces, ¿Quién decide qué se hace con los cuerpos? ¿tú dirías que entonces está saliendo de ese universo biomédico para entrar al ámbito del derecho? Exacto. El Es un derecho. proceso. Y yo creo que el gran teórico pues fue Michel Foucault. Hoy tiene sus seguidores. Es un inglés muy conocido, Jeffrey Weeks, actual, ¿no? El continuador un poco. Luego están ahí también muchos otros autores, pero digamos, el gran paradigma lo rompe Foucault. Foucault. ¿No? Y en antropología, pues lo rompe desde Margaret Mead. ¿No? Claro. Y digamos, esta patologización, como lo presentas, Iván, ¿qué efectos ha tenido en la experiencia sexual, digamos? Efectos psicoemocionales y físicos gravísimos, porque todos afuera me están devolviendo que mi deseo es un error. Entonces se introyecta ese odio, se puede introyectar en una homofobia, por ejemplo, ¿no? Que además yo puedo proyectar en el otro y yo nunca salgo del closet, pero persigo a quienes sí salen del closet, ¿no? Entonces tiene efectos muy graves porque no existe la posibilidad de asumir mi deseo. Iván, entonces, digamos, puesto así, ¿estarás de acuerdo en que este round se lo lleve Gabriela por haber puesto las cosas en los términos de una relación con el poder? Totalmente. ¿Sí? Que es la transición en la que nos encontramos, ¿no? Reconocerla.
Bueno, porque siempre ha sido relación de poder, pero apenas la reconocemos como tal. Admitimos esto, ¿no? Sí, entonces, bueno, el round es para Gabriela Rodríguez. Nos acaban de conectar. Es un triunfo Tremendo izquierda. sin vencidos, ¿eh? Es un triunfo sin vencidos y no ha terminado. Bueno, de acuerdo, para volver a la pregunta, de acuerdo con el famoso Manual de Diagnóstico y Estadísticas de la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos, en su versión actual, que es la número 5, quiero decir, hay 8 trastornos parafílicos específicos. Pedofilia, transvestismo, exhibicionismo, fetichismo, voyeurismo, masoquismo sexual, sadismo sexual y froteurismo. ¿Qué? Eso sí me interesa. Frotarse. Tratamiento. En el metro. Como en el metro. Esos que te frotan. arrimón. en el metro. El arrimón. El arrimón. Además de, cito, múltiples trastornos parafílicos no especificados. No, pues Coprofilia, necrofilia y ya. la inmensidad. Pues así termina entonces nuestro segundo round. Vamos al tercer round en unos instantes. No se lo pierdan. Suena la campana del tercer round, el crucial y decisivo en este episodio dedicado a parafilias. La pregunta es, ¿la homosexualidad cuándo dejó de ser considerada un trastorno? De acuerdo con el célebre manual. Con Adrián. En 1993 sale de la clasificación como enfermedad mental y es impresionante que tiene muy poco realmente que sale. Unos añitos atrás. Sí, unos años. 29 años. 2 décadas. Ajá. Joven. Entonces, hablando justamente de esto, imagínate que toda persona que deseaba a alguien de su mismo sexo, de su mismo género, hasta 1993 era un enfermo mental. Ah, hijo. Y si ante además esta te gustaba ver, estaba No, doblemente No, bueno, estaba doblemente enfermo. enfermo. Entonces, mucha gente no sabe esto y mucha gente sigue pensando que es una enfermedad que me parece lo realmente grave. Y lo Sí, sigue porque se manejando tratan como de una curar enfermedad. y dices, pero... Y no hay te puedes granjas para tratar la homosexualidad como si fuera una enfermedad, donde se violan todos los derechos y libertades y dignidad humana, ¿no? Y sí deja secuelas muy, muy dolorosas, ¿no? Para Totalmente. estas personas. Ansiedad, depresión. ¿Y pero esas granjas son legales? En algunos ¿Están países, en algunos estados de Estados Unidos, tienen este marco religioso. Entonces pueden cubrirse como de un dejo de retiros religiosos, pero en realidad están intentando cambiar la naturaleza de esa persona, su deseo, ¿no? Someter el deseo del otro para pegarse a la norma. ¿Dónde queda el derecho al deseo? ¿Y si deseo derechos? Exacto. ¿Verdad? O si le das derecho, luego van a querer deseo, si les das derechos. Ya. Figúrese. Fíjate que me gustaría mucho hablar del fondo, de por qué nos cuesta hablar tanto de la sexualidad, porque hay ese Tabú. rechazo también de mucha gente Represión. al tema, ¿no? Y también vuelvo a mis vacas sagradas, a Jeffrey Wicks. Él dice, la sexualidad es un tema, es un crisol de sentimientos muy poderosos. Cuando hablas de sexualidad, hablas del deseo, hablas del amor, del desamor, de los celos, del abandono. Y es la mejor razón que yo he encontrado para decir por qué cuesta trabajo. Ahora que mencionabas, Gabriela, de la conexión de todo lo que hemos venido hablando con los problemas y temas actuales, les quería preguntar, ¿ustedes ven alguna relación de esta dificultad de hablar de la sexualidad con uno de los temas más lacerantes hoy día, que es el asesinato de mujeres, los feminicidios? Claro, yo sí veo una relación. Para empezar, habría que decir que en la medida en que el otro puede desear diferente, me confronta. Yo también podré desear así. O sea, si un hombre se está dando el derecho de amar a otro hombre, por ejemplo, confronta y me genera resistencia, porque yo estoy apegado a la norma y nunca me he preguntado si yo puedo desear eso.
Y con lo que estás preguntando, si una mujer está asumiendo y peleando por asumir el derecho y desear, eso confronta a hombres que no ven esa posibilidad. Y que van a hacer todo lo posible para que eso no suceda. Para callar y matar ese deseo, ¿no? Literal. Y matarlo en lo real, en la carne, ¿no? También me gustaría como integrar la dimensión amorosa. Casi siempre cuando se habla de sexo, la gente, hay un tabú porque como que lo separa. Pero si hablamos de homosexualidad, hablamos de un hombre que ama a otro hombre. Y quizás eso pueda ayudar a bajar un poco las resistencias en el sentido de tranquilos todos, o sea, es su cuerpo y él va a hacer con su cuerpo lo que quiera, pero está involucrando sentimientos y tiene derecho a amar y tiene derecho a desear también en este espectro, ¿no? Y es lo que muchas veces con estos asesinatos que también pasan, por ejemplo, en la comunidad, y perdón que me desvío un poco, pero también es matar el deseo, ese deseo diferente, ¿no? Y volvemos a lo mismo, a matarlo en lo real. Yo voy a matar a una mujer trans para que no exista ese deseo, para que no existan y además para que no me vaya a despertar a mí el deseo de ella. Bien lo dijera Martín H. Yo no me enamoro de los cuerpos, me enamoro de las almas. Exacto. Gabriela, Yo me enamoro de todo. que esta, no solo defensa del deseo que hace Iván, sino esta defensa del amor, déjame decirlo así, ¿no? Hace que se lleve el tercer round de este episodio. El amor. El round del amor. El amor siempre gana. Sí. Buenísimo. Pues la pregunta es, ¿cuándo dejó de ser considerada un trastorno la homosexualidad? La pregunta. Es interesante porque ha habido muchos episodios. En 1973, la famosa Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos decidió someter a votación. ¿Es o no un trastorno la homosexualidad? Y resulta, bueno, es una gran asociación. Entonces resulta que hubo 5.854 personas, psiquiatras, que dijeron que no era un trastorno. Pero hubo 3.810 que dijeron, sí, se tiene que mantener como trastorno. Entonces hubo una gran discusión, hubo una solución de compromiso y se dijo, bueno, que no se llame trastorno a la homosexualidad, vamos a llamarla trastorno de orientación sexual. Y fue esa solución de compromiso que quedó vigente hasta 87. Es muy reciente esta historia, muchísimas felicidades por ese trabajo que están haciendo tan vivo. Déjame hablar un poco de encierre, yo sé que estamos en cierre, de lo que hacemos, de cómo lo asumo desde el lugar que estoy hoy, desde el CONAPO, ¿no? Nosotros hacemos cultura demográfica. Este es un cambio cultural que desde el Estado estamos apoyando. Lo que tenemos que cambiar es la cultura. Eso. La cultura, los valores, las creencias, la cultura institucional. A eso vamos, ¿no? Y ese es el trabajo, para mi gusto, más importante que asumo desde el Consejo Nacional de Población. Una nueva cultura demográfica, ¿no? Donde todas las personas tienen la misma dignidad y derechos. Gabriela, entonces sería un trayecto de lo biomédico al campo del derecho, a la cultura. A la cultura. En esa batalla de la cultura ingresamos, nos encontraremos muy felizmente. Pues aquí hay dos triunfadores, porque tenemos un primer empate, un round de Gabriela, otro round de Iván. Entonces es un triunfo colectivo de un movimiento de liberación. Y diverso. Así termina nuestro episodio dedicado a parafilias. Ya juzgarán ustedes el término. Nos vemos en nuestro siguiente episodio de Knockout, donde no se trata de perder el conocimiento, sino de ganar.